Hola, hola. Bienvenidos. Estamos esperando a que la gente se sume. Nos vamos sumando de a poquito. En instantes va a estar con nosotros Agustín Echevarne para una nota imperdible. Y se viene un informe en Día L, ¿sí? Que les voy a estar adelantando, vamos a estar subiendo en las redes, donde Agustín también participó y es imperdible. Lo estamos esperando, le vamos a mandar la invitación. Díganme si se escucha bien. Eh, Ahí me está escribiendo, así que ahí le mando la invitación. Alguien de Día L que le avise a Agustín, igual le acabo de mandar. No se me vayan, que le vamos a avisar a Agustín. Vamos a avisar a Agustín que estamos ya conectados. Nos vamos sumando para esta nueva emisión de Día L. Se escucha un poquito de ruido de fondo. Díganme si se escucha bien. A ver, a ver. Hola, hola. ¿Se escuchan bien? Alan, ahí está Agustín. Lo estamos esperando. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido a Día L. Hola, ¿cómo estás vos? Un placer. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Siempre predispuesto, siempre buena onda con la gente de Día L. Un placer. Igualmente. Ahí está. Bien, te esperamos que te acomodes. Sé que salís de una reunión, así que Ahí gracias. está, ya estoy perfecto. Bien, nos están Cerrando un confirmando que poco la nos escuchan. puerta. Bien, nos están confirmando que se ve bien, se escucha bien, chicos, como para arrancar, porque esta entrevista va a ser imperdible, como siempre. Mucho que aprender de vos, ¿eh? Sabés que te admiro mucho igualmente. Muchas gracias. Bueno, ya que nos dieron el ok, quiero, acá ya pueden ir mandando preguntas, chicos, para hacerle a Agustín. Queremos empezar y bueno, eh, la verdad que tenemos tanto para hablar que no sé por dónde empezar. Y vamos a probar por este lado, que ya que tenés mucho conocimiento en economía, obviamente, quería que me hagas un análisis de lo que estamos viviendo en este momento de pandemia con respecto a lo que estamos viviendo en cuestiones económicas, ¿sí? Cómo están cerrados los mercados y demás. Sí, bueno, lamentablemente Argentina eligió la peor de las formas de enfrentar a a la cuarentena desde el punto de vista de la economía. Mejor dicho, a la pandemia con una cuarentena muy dura, con lo cual te genera un problema en la economía, o nos va a generar un problema súper serio, muy serio. Ujú, Sobre todo porque llegamos muy mal a a esta situación también. Hay otros países que se metieron en una cuarentena dura, pero que tienen espaldas, tienen crédito. Por ujú, ejemplo, Estados Unidos, si bien tiene una deuda alta, tiene tanto crédito. ¿Crédito qué significa? Que la gente cree en vos. Importante, si vos tenés crédito, es que la gente te cree. Te cree que si te prestás ujú, plata, te la va a devolver. Entonces, o se la vas a devolver. Entonces ahí tenés crédito. Y es muy importante la crédito. La Argentina no tiene crédito. Lo hemos perdido porque estamos en el noveno default de la historia y es prácticamente el tercero en esta década. O sea que ya venimos haciendo un problema muy grande. Y después si tenés ahorros. Argentina se fue comiendo sus ahorros. Después si tenés moneda, y Argentina no ujú, tiene moneda. Entonces, y después si tenés instrumentos, como por ejemplo fondos que se acumulan para poder tener un seguro de desempleo, como en Uruguay. ujú, En Uruguay los empresarios pagan todos los meses el BTS, que es una sí, especie de aporte que ahora, por ejemplo, tenés un restaurante, te obligaron a cerrar, vos despediste a todo tu personal y empieza a cobrar el seguro de desempleo. Automáticamente cada uno de tus empleados empieza a cobrar el 80% del sueldo de ese BTS. Dentro de 2 meses, por ahí, bueno, ahora en realidad Uruguay ya empezaron a abrir todo esta semana, o sea que ya ahora están abiertos, y entonces ya pueden ujú, volver a trabajar. Entonces
Entonces, cobraron durante 2 meses del BTS y ahora vuelven a trabajar y vuelven a cobrar y la empresa sigue funcionando. En Argentina, como hacemos todo mal, de las últimas décadas, te diría, y no solo el kirchnerismo, porque Cambiemos también mantuvo esta tesis de hacer las cosas mal y demás, entonces recibimos un problema doble. Por un lado, en vez de hacer unas cuarentenas inteligentes, estamos en esto que yo llamo una especie de cuarentena cavernícola. ¿Y cuál es la diferencia? Que países como Hong Kong, como Taiwán, como Singapur, pero muchos otros países también, y Suecia en Europa, lo que hacen es, bueno, esos países cerraron muy pocas cosas. En Suecia prácticamente no cerraron nada, o sea, las empresas siguen trabajando. Sí, lo que hacen son guías diciendo a la gente que trate de no tener a mucha gente trabajando al mismo tiempo. Entonces reducen la actividad, no es que están en cero, no están en 100%, pero tampoco están en cero. Entonces, logran un término medio. Y ese término medio les permite sobrevivir mucho más fácil. Y del otro lado, cuando ven que cada persona tiene mucho más responsabilidad personal. O sea, en vez de delegar toda la responsabilidad en la reta Fernández y Kicillof, Sí. en realidad cada persona ve si su trabajo es indispensable o no. Y uno de los errores que yo creo que es más garrafal es creer que unos burócratas deciden qué es lo que es esencial y qué no. Y en realidad, para un peluquero, su trabajo es esencial. O sea, un peluquero, si no trabaja, no puede alimentar a su familia. Entonces, cuando le dicen, che, no, tu trabajo no es esencial, ¿de qué están hablando? O sea, si en Estados Unidos dicen, bueno, no te dejo trabajar, pero te doy un cheque, y el cheque, bueno, lo pagaré a los premios, con la deuda, lo que sea, cuando empiecen a trabajar todos de nuevo, cobrándoles más impuestos, bueno, crecerás menos en el futuro porque tenés que pagar esto, pero por lo menos pasas el momento. En Argentina mucha gente no recibió nada. O sea, recibieron los que reciben siempre, los que viven de planes sociales, los que trabajan en el Estado, todos esos recibieron plata y extras. Después dieron también a 3,5 millones de personas, muchos de esos que ya reciben de antes, y entonces te quedan los monotributistas, los autónomos, los que están trabajando en el sector privado, los que están en el sector informal y que por ahí no tenían todavía acceso a todas esas cosas, dicen que hay otros 3,5 millones de personas que todavía no recibieron, pero que van a recibir. Es decir, y lo que te dan son 10.000 pesos. Sí. Entonces, Que no te imagínate si alcanza vos ni para comprar la comida claro, porque con si esta vos estás inflación. laburando, además dicen por familia. Vos tenés una familia que trabajás vos, trabaja tu mujer, trabaja o tu pareja, lo que sea, y trabajan uno de tus hijos, por ejemplo, y entre los tres llevan 50.000 pesos a la casa, te bajaron 80% los ingresos, Tal cual. aún si te dan los 10.000 pesos, por 2 meses consecutivos. Entonces el impacto va a ser enorme. Nosotros estimamos, y ahora que se alargó la cuarentena, hay que volver a estimarlo porque va a ser peor, pero nuestra primera estimación teníamos hasta ahora que la Argentina podía caer el PBI entre un 10 y 15 puntos. Sí. Más lo que cayó el año pasado, más lo que cayó el anteaño pasado. Pues recordemos, los últimos 2 años de Macri, la Argentina iba para abajo. Sí, Y es verdad. el primer año de Macri también, o sea, solamente el 2017 crecimos, o sea que fue un desastre. Pero bueno, ahora es peor, porque esto es mucho más rudo, más rápido, y está ocurriendo a gran velocidad. Y el problema es que después la recuperación tampoco va a ser tan sencilla, porque van a quebrar muchas empresas. A diferencia de otros países, acá va a ser más difícil que no quiebran empresas. Van a quebrar miles de empresas. Y además, porque te estás comiendo los ahorros. Entonces, si te comes los ahorros, después tenés menor capacidad de inversión. Y por lo tanto, la recuperación es lenta. Y fíjate que, por ejemplo, Guzmán, que ahora está hablando con los acreedores, en una presentación que hizo por Zoom y demás con los acreedores de Estados Unidos y demás, dijo que en los próximos 15 años iba a crecer su pronóstico era crecer al 1,7%, lo cual es mínimo, es una aberración. O Claro. sea, el promedio de crecimiento del mundo es 3,8% en años Nosotros normales. siempre venimos más atrás. Venimos Siempre. más atrás y te seguís quedando atrás, porque si nosotros crecemos más rápido, vos seguís cayendo. Yo decía hace un par de años atrás que vengo diciendo que nos va a pasar Botsuana, y Botsuana nos va a pasar ahora. Con esta caída que tenemos hoy, cuando se recupere Botsuana, que seguramente la caída va a ser menor que la nuestra, es probable que nos pase Botsuana en los próximos 2 años. Yo antes decía en la Qué próxima locura. década. Ahora va a ser en los próximos 2 años. Cuando los africanos nos empiecen a pasar, bueno, esto es lo que yo llamo una gran oportunidad.
Les estamos dando ventaja, le estamos dando ventaja al mundo. Recién comentabas con respecto al tema de los otros países, cómo se fueron manejando y demás. ¿Vos creés igualmente que nosotros como sociedad estamos preparados tal vez para ser conscientes, ser precavidos y mantener la economía abierta, cuidando también el riesgo sanitario? ¿Esto crees que tiene que ver con una decisión del gobierno o como población, como nación, no estamos preparados todavía para tener la mentalidad de esos países que pudieron salir adelante con una economía abierta? Mira, yo creo en la libertad y la libertad te genera responsabilidad individual. Cuanto más libertad tiene la gente, necesita ser más responsable. Y yo veo que la gente es bastante responsable. Por ejemplo, ahora en la ciudad de Buenos Aires, todo el mundo anda con barbijo. O sea, Ujú. yo hoy salí a caminar, fui a hacer unas compras, tenía que comprar pintura, estoy arreglando unas cosas. No conseguía aguarrás, parece que hay escasez de aguarrás, les aclaro, así que compren aguarrás cuando si te necesitan, porque si no te quedas en la mitad de una obra sin poder poner aguarrás. Pero más allá de eso, todo el mundo con barbijo. O sea que yo creo que si vos das las indicaciones, explicás el problema, te diría más, sin ir al extremo, capaz que los primeros 15 días de cuarentena, por ahí eran razonables para que la gente comprenda Ujú. el tamaño del problema, ¿no? Igual que yo creo que está exagerado, pero más allá de eso, eh, yo ahora me pongo en la postura de tratar de mostrar la otra campana, porque te escandalizan tanto y la gente está con tanto pánico que es perjudicial. Una de las Ujú. cosas que yo he visto es que lo que más genera muertos es el miedo. Porque fíjate lo que ha ocurrido en Bérgamo o en Nueva York. Básicamente la gente va al hospital y en los hospitales se acumula el virus. Entonces Ujú. el virus queda en el aire flotando durante varias horas. Entonces, si vos Sí. mandaste un montón de enfermos, hay cada vez más virus en el aire. El virus es como si fuera un veneno. Y es un veneno de baja mortalidad. O sea, vos tomás Ujú. un poquito de veneno y probablemente, bueno, a tu edad ni te des cuenta, por ahí ni siquiera te enfermas, no tenés síntomas. Y si no, por ahí sufriste una gripe, pero no mucho más que una gripe. Ahora, si todas las personas que tienen esos síntomas van al hospital, en el aire, la carga viral va creciendo. Entonces los Ujú. propios enfermos se enferman más y se enferman hasta los médicos sanos. Y por eso es que tenés médicos que se mueren y que son jóvenes. Entonces, por ahí tenés gente, o enfermeros de 30 años, Sí, de sí, sí, 35 sí. años, Que que se hubo mueren, casos ya. Sí. pero eso es por mala praxis, porque, por ejemplo, ahora se saben muchas cosas. Si se pusieran a leer todo lo que está pasando en el mundo, te encontrás cosas interesantes. Lo que hay que hacer es mirar quiénes les fue bien. En vez de copiar a los que les va mal, copiar a los que les fue bien. No tenés que copiar las cuarentenas de los que les fue mal. Tenés que Bueno, copiar Hong Kong, que le fue bien. O igual yo creo que no, Venezuela. no copiamos a nadie, ¿eh? Porque, mira, llevamos a la calle a los jubilados, compramos Ah, alimentos y bueno. barbijos con sobreprecio, liberamos delincuentes y encima ahora les damos un plus de 70.000 a los legisladores. A ver, ¿vos creés que este gobierno de científicos realmente son o se hacen? Bueno, es un buen punto. Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay un grupo de gente en el gobierno que en realidad les viene bien el coronavirus para Ujú. sus planes, porque sus Ujú. planes es transformar a la Argentina en un país socialista. Entonces, Ujú. y esto está escrito, ¿eh? Lo tiene escrito en el Foro de Sao Paulo, pero también lo tiene escrito Lenin, lo escribieron mucha gente los socialistas, cómo hacer para llevar un país al socialismo. Lenin, por ejemplo, una de las formas que decía que tenés que hacer es destruir la moneda. Destruyendo la moneda y la economía de un país, entonces destruís la moral. Fíjate lo que decía Lenin, ¿eh? Destruís la moral burguesa. Y al destruir la moral burguesa, puedes instalar otro sistema. Y por eso cuando vas a la corriente clasista y combativa, a los trotskistas y qué sé yo, tiene una frase típica que se llama cuanto peor, mejor. Entonces, cuanto peor vas, más fácil es instalar el socialismo. Y fíjate que eso está pasando ya hoy en Argentina. Por ejemplo, te prohíben salir a la calle. Entonces la gente no puede ir al médico. Con lo cual las clínicas están vacías, los hospitales están vacíos. Pero las clínicas privadas que están vacías no pueden facturar. Si no puedes Ujú. facturar, ¿cómo haces para pagar a los médicos? Entonces, si las que no están muy bien de patrimonio, no les pueden pagar. Entonces, ¿qué hicieron en una de las intendencias? Bueno, estatizaron una clínica.
Entonces lo que ellos quieren, que es estatizar toda la salud privada, si la logran que quiebre toda la salud privada, la estatizan directamente y nadie se queja, porque le sacas un problema de encima al que está quebrado. Entonces, ¿te das cuenta de lo que va a pasar? Pero esto lo tienen planificado, no es casualidad. Ellos quieren llevarnos al socialismo. Ahora, eso no es todos los que están en el gobierno. Pero Fernández, por ejemplo, no creo que sea ese tipo de socialista. Simplemente el tipo es un vivo, es un acomodaticio, es un tipo que, fíjate que tenía pensado, él no está pensando como yo, que hace 20 años vengo pensando cómo mejorar Argentina, hicimos fundaciones, nos fusionamos las Sí, fundaciones, sacamos 4 libros de cómo mejorar cada uno de los aspectos de salud, educación, justicia, estamos todo el santo día pensando en Argentina como... No, su ambición y la reunión que hizo con la gente de Cristina Kirchner y después con Cristina Kirchner era ir a pedir ser embajador en España. O sea, la ambición de Fernández era rajarse. tal Ahora cual. quedó como presidente. ¿Entendés? Y no es solo él, ¿eh? Por ejemplo, Belis, que es uno de los humanos de las personas más honestas que tiene al lado, es buen tipo y qué sé yo, pero la ambición de Belis es irse al BID. Entonces decís, flaco, el presidente se quiere ir a España, el secretario de no sé qué, de Belis se quiere ir a... O sea, están todos no están pensando en que... Y los que realmente están pensando en quedarse en Argentina, lo que están pensando es quedarse con Argentina. Y no les Increíble. preocupa que nos vayamos nosotros. O sea, si por eso te ponen impuestos a los ricos, mira lo que hicieron en Venezuela. Son varios pasos que están haciendo acá. Por un Vamos, lado, vamos derechito para allá, ¿eh? Ah, bueno, derechito a ser Venezuela. están buscando ese camino, yo creo que lo vamos a evitar, después podemos entrar en eso, ¿no? Porque creo que esto es una gran oportunidad. Pero Ujú. vienen los médicos cubanos. Los médicos cubanos todos sabemos que no pegaron el test, por ejemplo, para ser médicos en Uruguay. No digo en Suiza, digo en Uruguay. Pero Uruguay es un país serio, que Sí. tuvo muchos años de socialismo, pero socialistas serios, socialistas que no son tan corruptos como los argentinos. Acá Ujú. tenemos un nivel de corrupción, pero enorme. Bueno, bien estos médicos. Estos médicos, lo sabemos por amigos nuestros que han venido de Venezuela, que han sido torturados, unos chicos que han sido torturados en Venezuela, en La Tumba, que es un campo de concentración en pleno centro de Caracas, y ahí los agarraban a los líderes estudiantiles y los torturaban. Y los torturadores son los cubanos, los que diseñaron todo ese sistema de control de que les permite a los venezolanos que tienen 15% de popularidad y se mantienen en el poder, se mantienen porque el G2, que es el grupo de inteligencia cubano, son especialistas en hacer esas cosas, en disolver manifestaciones, en formar los colectivos, que se formaban con la gente que sacaban de las cárceles. O sea, no es casualidad que estén sacando gente de las cárceles, porque saben que van a venir las manifestaciones, que la gente se va a quejar por todo lo que están haciendo y van a salir a la calle, y estos tipos van a querer frenar a la gente en la calle de malas maneras, o por lo menos ese riesgo existe. Y te sumo Y, algo y- más. Y callar a los comunicadores. El otro día estábamos hablando de lo que es la censura que están recibiendo un montón de portales de internet, inclusive de cuentas, estábamos viendo con Augusto Griner de Peroncho y de Coherencia por Favor y un montón que simplemente suben memes de crítica al gobierno y ya están empezando a cerrar las páginas. Entonces, por eso digo, vamos derechito a copiar el populismo de otros países como por ejemplo Venezuela. Entonces, sumado a todo esto, tampoco vamos a tener quien informe lo que está pasando. ahí les pasa un tema que es interesante. Ellos están haciendo el siglo del patrullaje, ¿viste? Típicamente están Sí, mirando esto, qué sé yo. Y lo que hay que hacer es, por lo pronto, bloquear a todos los que insultan. Entonces ahí ya te sacas un montón de trolls. Cada vez que detectas un troll hay que bloquearlo. O sea, ujú, yo antes me dedicaba a tratar de explicarle a cada uno qué era una falacia dominem, qué es una falacia de cambio de tema, todas las cosas que están en el manual del kirchnerismo. Porque vos sabés que tienen un manual, la cámpora, sí, sí, tiene un que, manual. pero te aseguro, tienen un manual de cómo debatir. Es verdad. Como no, como no tienen argumentos, ellos te dicen lo que tienen que hacer. Tenés que atacar al mensajero, tenés que cambiarle de tema. O sea, ellos mismos proponen las falacias. O sea, el nivel de cinismo que tiene esta gente es terrorífico. Con lo cual, sí, yo creo que hay un camino hacia Venezuela. Pero hay una diferencia. Primero, nuestras Fuerzas Armadas no son kirchneristas. Y la gendarmería, digamos que el kirchnerismo, la Sí, cámpora, se pusieron totalmente en contra de la gendarmería. Yo creo que la aman a Patricia Bullrich que nos defendió, sí, ¿no? sí, sí, totalmente.
que ellos por supuesto los pueden ir cooptando y qué sé yo, pero les lleva tiempo, no lo van a hacer inmediatamente. Y, o sea, si dicen andar a reprimir ahora, por eso creo que van a armar los colectivos, pues si quieren reprimir no lo van a poder hacer con las fuerzas del orden. Y después yo creo que esto va a ser muy rápido. En el 2021 la crisis va a ser tan grande que las elecciones les va a ir pésimo a estos tipos. Les va a ir pésimo. Y ahí está la oportunidad nuestra, ¿no? Ahí está la oportunidad de armar un partido nuevo, está la oportunidad de, yo creo que van a caer los votos de Cambiemos y van a caer los votos del peronismo y se va a dispersar el voto. Pero si en ese voto disperso... Sí, sí, dime. No. No, de hecho vos estás trabajando en un partido nuevo, una propuesta nueva. Sí, estamos tratando de, justamente, mirando lo que está pasando, cómo hacer para unir a la centroderecha. Ese es nuestro propósito, ¿no? Y hasta ahora había muchos partidos personalistas, ¿no? Está por un lado Despertar, que es Despert, después está Mejorar, que es de Yamil Santoro, con Darío Pérfido, después tenés, no sé, el Partido Libertario, que ese no es personalista, porque ahí realmente no hay nadie que... Pero no lograron organizarse bien. Está Agustín Spachesi, sí, en Córdoba, que está bien organizado, y en el sur, en Tierra del Fuego, están terminando de organizarlo. Pero después está López Murphy, después está Kachanovsky, cada uno tiene que tener su partido. Y entonces es muy difícil unirlos. Y ahí donde dijimos, yo me dediqué durante un tiempo, durante un año y medio, me dediqué a fusionar 5 partidos. Y vos sabés que logramos en la Fundación Naumann firmar un acta para que se fusionen los 5 partidos. Un año y medio de laburo. Bueno, duró, y estaba Unión por la Libertad, mejor dicho, la Unión por Todos, que era el de Patricia Bullrich, que le pedí que le cambie el nombre, y le cambió el nombre. Después estaba lo que quedaba de la UCD, lo que quedaba por Acción por la República, el Partido Demócrata, no sé. Eran 5. Y 2 meses más tarde se pelearon todos de nuevo. Y yo dije, yo no voy a seguir perdiendo tiempo con esta gente, porque es imposible, solamente tienen egos. Entonces ahora, por suerte, con un grupo muy grande de gente que se fue sumando, tenemos un partido que se llama Unidos, que está empezando, que es antipersonalista, es decir, no es el partido ni de Agustín, ni de Lacha Lázaro, ni de Gustavo Segre, ni Manuel Adorni, ni todos los que están ahí. Es un partido que convoca a todos los que quieran participar, que vamos a elegir de abajo para arriba sin listas, o sea, persona por persona, quiénes van a ser las autoridades del partido. Las autoridades del partido no van a poder ser candidatos el año que viene, lo cual te demuestra que es totalmente antipersonalista, va a ser una estructura electoral, y vamos a querer tener candidatos y votar de abajo para arriba a quien queremos. Y por supuesto, yo me llevo bárbaro con Javier Milei, por ejemplo, que me encantaría que venga, él está en la batalla cultural, pero si viniera... Se quieren en fórmula acá, ¿eh? Se quieren en fórmula con Milei. Ya, yo encantado, pero la verdad es que en principio, por lo pronto hay que decidirse si uno quiere estar en el partido o quiere ser candidato, porque las dos cosas no puede ser. Entonces, ¿Y vos querés ser candidato? Yo creo que estoy más para la organización del partido, porque creo que es necesario, yo creo en el equipo, necesitas un equipo. Y ser candidato no es necesariamente el puesto que más me interese. Por ejemplo, creo que José Luis Espert es un gran candidato. Si José Luis Espert fuera un candidato a presidente, él necesita una persona que sepa organizar equipos. Necesitas una persona que sepa equipos en seguridad, justicia, salud, educación. Es inmensa la tarea de gobernar. El país es inmenso, es súper complicado. Necesitas 10.000 personas organizadas. Con lo cual, la tarea es inmensa. O sea que ser candidato no es lo interesante. Lo interesante es si querés ser parte del equipo. Esa es la pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde podés funcionar mejor? ¿Cuál es tu mejor tarea? Yo hace 4 años que nos dedicamos en Libertad y Progreso a armar equipos de políticas públicas. Entonces creo que esa es la tarea que yo tengo que hacer, ¿no? Que es armar los equipos de las políticas públicas que vas a hacer los cambios en Argentina, las reformas estructurales. El candidato es un tipo que tiene que saber transmitir, que tiene que saber contagiar a la gente, que tiene que dar entusiasmo, qué sé yo, Javier Milei, José Luis Espert, Roberto Kachanovsky, tenemos un montón de candidatos buenos. Y necesitas muchos candidatos, y además necesitas candidatos en cada consejo deliberante, en cada provincia. Necesitamos 20.000 candidatos en todo el país. Es decir que acá hay lugar para todos. El tema es no pretender ser más importante, sino pretender ser lo más útil posible. Esa es la clave.
Sí, y encima con personalidades como las que venís nombrando, Adorni, bueno, Milei y demás, debe ser bastante complicado conformar el equipo, o el objetivo es lo que está, lo que prima y a eso van. Ah, no, con Manuel Adorni y con Javier estamos fenómenos y también con Gustavo Segre y con Nacha Lázari, Ujú. tenemos ahí una con Diana Mondino, María Martí, con todos ellos armamos en equipo fenómeno, no hay ningún problema. Más bien el problema estuvo en algún momento, te diría, personalidades que pretenden ser siempre número uno, es más complicado. Por ejemplo, meter Sí, juntos en el equipo a José Luis Espert y a Ricardo López Murphy, que yo los quiero a los dos, y que los dos estén laburando, pero tienen que admitir bajarse un escalón y trabajar en ujú, equipo. Y no sé quién va a ser el número uno. Entonces, si lo único que les importa es ser el número uno, bueno, ahí tenemos un problema. O Roberto Kachanowski, ponele. Pero sí. si quieren trabajar en equipo, los tres son excelentes. Y lo mismo daría lo pérfido, yo lo quiero acá. Y también lo quiero a Gómez Centurión y a Cintia Houghton. Ujú. O sea, tampoco queremos el liberalómetro, a ver quién es más liberal, no nos importa nada. Nosotros queremos un trabajo en equipo para cambiar Argentina. O sea que necesitamos un montón. Y queremos, viste, fijar cosas. eh, Tenemos tanto para hacer. Nosotros tenemos que ¿Y por subir dónde las barras. empezamos? Ese es el tema. ¿Por dónde empezamos, Agustín? Porque es verdad que tenemos un montón para hacer. Mirá, yo te digo Pero exactamente por dónde empezamos. Afiliándose a afiliate.unidosargentina.org. Y es muy importante porque si alguien lo puede escribir, afiliate.unidosargentina.org. Y te digo por qué. Porque si logramos afiliar rápido en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y ojalá en algún otro distrito, para tener el partido, entonces se empieza a encaminar toda la centroderecha. Porque como ujú, ninguno de los otros logró hacer partido, salvo los partidos viejos, que son sellos de sí, goma que todavía quedan, como el PAN del Pocho Romero Feri, que también es un amigo, es un tipo divino de 80 y pico años, pero él sigue siendo siempre el número uno. Eso para mí no es un partido. Un partido es como el Partido Republicano en Estados Unidos, que nadie sabe quién es el presidente y que todos los ujú. años tenés candidatos nuevos. O el Partido Demócrata de los Estados Unidos. ¿Vos sabés quién es el presidente del Partido Demócrata? Yo no. Es imposible. Sé quiénes fueron sus candidatos. O sea, sé que pasó Obama, que pasó Clinton, ¿no? Que ahora Biden es el que tuvo ahora un montón de candidatos, Bernie Sanders que se cayó, se fueron cayendo y quedó Biden como candidato. Pero hasta hace 3 meses atrás ni siquiera sabíamos quién iba a ser el candidato de este año a presidente. Recién ahora Sí, sabemos. Eso es sí, un sí, sí. partido, es una estructura electoral, ¿no? Entonces, si Ujú, nosotros logramos armar el partido en la ciudad de Buenos Aires y después en la provincia de Buenos Aires o en el resto, en algún otro distrito, lo que va a pasar es que la gente de Recrear que no logró armar el partido se van a sumar. Los del ujú. PL se van a sumar. Cuando se sumen los del PL, se suben los de Recrear y hagamos una cosa juntos, entre los tres grupos, nosotros vamos a seguir diciéndole a Kachanowski y a Espert, vengan ustedes también, y a Gómez Centurión. Y cuando empiecen a sumarse otro más, cada vez va a ser una pelota de nieve más grande. Y Javier Milei ya está con nosotros, no va a ser candidato porque él quiere seguir la batalla cultural y yo lo respeto, me parece que está haciendo un laburo tremendo en Ujú. la batalla cultural. Javier es un genio, un tipo que tiene una llegada a la gente enorme, y los otros también, o sea, yo creo que en conjunto hoy tenemos una gran cantidad de gente que es interesante. Y Gómez Centurión tiene muy buena llegada a todo un sector más conservador, pero puede ser un poco más conserva, un poco menos conserva, a mí no me cambia. La verdad no me Ujú. cambia. Yo quiero cambiar a Argentina. Eso es lo que me interesa. Y necesitamos a los que son un poco más conservas, un poco más libertarios. Yo me siento más libertario, pero me siento muy cómodo al lado de los conservadores también, siempre y cuando no quieran influir en la forma en que yo tengo en mi vida personal. O sea, la gran diferencia entre el conservador a veces y el libertario es que el libertario está seguro que nosotros tenemos que respetar a las otras personas aunque piensen totalmente distinto. Ese es el Así tema. es. Y no pretender que nuestros valores los compartan los demás. El valor que sí tienen que compartir los demás es el respeto a la libertad y a los derechos del otro. Punto. Pero Y después vos, cada uno se acueste con el que quiera, eso no es lo que nos preocupa. Y vos veo que eso desde tu perfil de Instagram que te sigo, das batalla cultural, porque veo que te mandan los padres y algunos estudiantes el adoctrinamiento que hay en los distintos niveles de la educación.
inclusive desde la primaria, secundaria, terciario y universitario, cómo se genera un adoctrinamiento en contra de la libertad, y vos sos una de las voces que lo pone de manifiesto. ¿Qué crees que falta, más allá de desterrar este adoctrinamiento, qué crees que le falta a la formación para poder tener una educación más libre? Bueno, nosotros tenemos que cambiar todo el sistema educativo. O sea, ahí tenemos que hacer una cosa, eh, es realmente una revolución educativa. Hay un video que tengo que hicimos en Libertad y Progreso, si buscan Libertad y Progreso, y se llama, creo que se llama Revolución Educativa. Y ahí está el planteo de lo que quiero hacer, son 3 minutos. Pero básicamente es cambiar el sistema actual poniendo vouchers, es decir, como si fuera una tarjeta SUBE, yo lo llamo la tarjeta EduCard, que a vos te dan la tarjeta EduCard que financia el gobierno, pero los padres deciden dónde mandar la educación de sus hijos. Y la puedes usar en una institución estatal o en una institución privada. Y podés mandar a tus hijos a distintos lugares. Y porque incluso, como cada persona es distinta, tenemos los mismos derechos, pero somos todos distintos, no necesariamente a los hijos los mandás al mismo lugar. Yo a mis hijos los mandé a lugares diferentes, porque algunos tenían una habilidad académica determinada, otro era más artista, ¿no? Más musical, lo que fuere. Ahora mi hijo, por ejemplo, está estudiando música en Boston. Y, le, Ajá. y a mí me parece maravilloso. Y vos pues, el tema es que cada uno se realice y que cada uno desarrolle su potencial más interesante que tenga, pero no del mismo modo, sino que cada uno a su manera. Y entonces vos tenés que Ujú. elegir el lugar que te convenga para cada uno de tus hijos. Y el Estado financia a los más pobres y demás que los puede ayudar. Me parece bien que los esté ayudando, pero no que te diga qué es lo que tenés que estudiar. La Constitución de Alberdi, que lamentablemente no la cumplimos, pero todavía está el artículo, dice Sí. en el artículo 14 que tenés la libertad de enseñar y aprender. Eso en Argentina no existe, porque te ponen la currícula oficial. Entonces no tenés libertad de enseñar y aprender. Tenés libertad de enseñar y aprender lo que te diga el ministro de turno. Que encima el Sin ministro de cuestionar. turno, sin cuestionar, pero encima el ministro de turno, que yo no le doy ni 5 de bola porque ni loco lo dejaría que enseñe a mis hijos. ¿Entendés? Y ninguno de los últimos ministros de educación, ni siquiera Esteban Bullrich, ninguno me gustó. Y ninguno de ellos querría que enseñe a mis hijos. O sea, yo creo que me parece que hay que hacer una revolución enorme. La primera, ¿sabes dónde lo vería? ¿Dónde está Ujú. el tema más importante? En la libertad de pensamiento. Esa es la clave de la civilización, la libertad del pensamiento. La libertad de pensamiento, hay una conferencia en TED que les recomiendo a todos los que están escuchando, Sí. que es extraordinaria, que es de Matt Ridley. Matt Ridley es un biólogo, pero tiene una conferencia lindísima que se llama When Ideas Have Sex, ¿no? Cuando las ideas tienen sexo. Te dice, they meet, they mate, they reproduce. Es decir, igual que las personas, cuando se juntan las ideas, se encuentran, se aparean y se multiplican. En esa multiplicación de las ideas está el progreso de la humanidad. Pero para poder multiplicar las ideas, tenés que tener ideas propias y no que te metan adentro ideas pensadas por otra persona y que después en el examen te hagan la pregunta, que le repitas lo que dijo otra persona y te ponen un 10. ¿Y vos qué pensaste? Nada. Lo único que hiciste es Nada. repetir lo que dijo otro. Eso es aberración, eso es adoctrinamiento, eso no es aprender a pensar. A mí me gusta el aprendizaje del siglo XIX, los iluministas, los que decían vos tenés que pasar por tu mente toda la información que te dan, contrastarla con todo lo que vos ves, con todo lo que vos conocés y por tu propia mente. Y entonces planteás cosas nuevas, distintas, y desafías a tu maestro. Y en ese desafío al maestro, desafiarlo en el sentido de presentar una idea diferente. Y Sí. para el maestro, eso es divertido, es interesante, escuchar ideas nuevas. Yo como profesor, me encantaría tener alumnos que me tiren ideas nuevas. Y no que vengan alumnos y que pretendan repetir lo que yo dije. Imagínate, nada más aburrido que repitan lo que yo dije. Yo quiero que me traigan cosas nuevas, que Aparte porque no piensen. evolucionás, vas repitiendo y vas haciendo más de lo mismo, entonces no hay posibilidad de crecimiento y evolución desde el no cuestionar las premisas, ¿no? Entonces, Totalmente. me parece que Bueno, ahora estoy justo es muy leyendo, importante.
estoy leyendo una biografía de Einstein. Ujú, Tengo por acá. Ah, no. Esta. Bueno, estoy leyendo dos. Esta es sí, la de Rockefeller. Pero estoy ahí la leyendo la vemos. de Einstein, que se me quedó por ahí. Bueno, no sé dónde la. Ah, acá la tengo, mira. A ver, Que se la recomiendo. Esta biografía es buenísima, de Walter bien. Isaacson. Y el tipo, Einstein es uno de mis ídolos, ¿no? Así que ya leí varias biografías, pero esta es interesante porque cuenta una de las cosas que cuenta. El tipo tenía 16 años, iba al colegio en Alemania, pero no se bancaba el colegio alemán, porque el colegio alemán, de típica enseñanza prusiana, que es parecida a la Ujú, nuestra, tenés como que el maestro es una especie de autoridad, que vos claro, tenés que darle bola y que él es el que tiene el conocimiento y él te imparte el conocimiento. Él no se bancaba. ¿Y qué hizo Einstein? Se rajó, se fue a Alemania y se fue a Suiza. Y se fue con unos primos o unos parientes que tenía allá. ¿Y por qué a Suiza? Porque en Suiza fue una escuela que tenía el método Pestalozzi. Y Pestalozzi era un gran pedagogo que lo que hacía era pensar, ayudar a pensar con imágenes. Entonces vos a través del pensamiento de imágenes lograba tener imágenes nuevas, imaginación, pensar cosas diferentes y debatirlas con tu profesor. Y hablaban de física, astronomía, de matemáticas, a los 16 años. O sea, sí. eso no es normal. Lo nuestro es anormal. Pues llegar a los 16 años y no poder tener debates sobre física, sobre ciencia, sobre historia, sobre lo que fuera, pero debates, o sea, que vos tengas tus propias opiniones, es porque no te sirvió de nada el colegio. Ese es el drama. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso es una revolución educativa lo que necesitamos. Ujú. Vos recién me hablabas de Einstein que no estaba conforme, digamos, con su educación y tomó una decisión sobre eso. Vos, cuando tenías esa edad, ¿cómo te veías y cómo te ves ahora, recordando al chico que fuiste? Bueno, yo me acuerdo, yo creo que fui un libre pensador desde muy chico, porque a mí me decía, mi abuela, mamá murió cuando yo era muy chico, pero Ujú. mi abuela era muy católica y me mandaron a un colegio católico y, y bueno, y llegó un momento que tenía que ir a la primera comunión. Y tenía un profesor, un maestro de catequesis extraordinario, un tipo bárbaro, que se llamaba Imbrit Balint, era húngaro, y decía Balint, como bala chiquitita, decía. Sí, Y el tipo nos contaba que él se había pasado de ser protestante a ser católico por la comunión, porque es la comunión con Dios. Pero vos imaginate ujú, lo que es comunión con Dios. Y yo me estaba preparando para la comunión con Dios. O sea, cuando vos te imaginas la potencia que tiene ese pensamiento, comunión con Dios, o sea, otra que la guerra de las galaxias y The Force. ¿Viste, te acordás? Esto era como eso, pero al taco. Y llegó el día y tomé la comunión. Y no sentí nada. Entonces digo, guápate, acá algo pasa, yo estoy fallando, ¿viste? Entonces me dediqué a tratar de ver. Entonces empecé a mirar a mi alrededor, todos los otros chicos, que éramos como 500 chicos, bueno, 120 chicos que habíamos tomado la comunión, nadie había sentido nada, ¿no? Entonces, pues yo veía y seguían siendo las mismas boludeces que hacían antes, o sea, no había cambiado nada. Y desde ese día dije, la verdad es que yo no creo nada en todo esto. Y bueno, igual tardé varios años en seguir tratando de llegar a los cursillos, a todos lados, a tratar de mejorar mi fe, viste que siempre había una cuestión de fe y no sé qué. Y, y- pero digamos que yo ya tenía esas ideas. Y cuando llegué a los 16, 17 años, justamente leyendo a Einstein, encontré una biografía de Einstein, una autobiografía, o mejor dicho, son un libro que se llama Mis creencias, que son todas ideas de Einstein, un pequeño librito, y planteaba las mismas dudas que tenía yo sobre Dios, que son, después, muchos años más tarde, las encontré en Spinoza, en Borges, en otras personas, y entonces, digamos que siempre estuve en un camino de búsqueda y yendo por mi propio lado. A mí nunca me pasó de sentirme que estaba en la corriente de pensamiento de los demás. O sea, esa moda, viste, que ahora se pone de moda que están todos sí, con el tema de género y todos piensan igual. sí. O están con el tema del cambio climático y todos piensan igual. O ahora están con el coronavirus y todos piensan igual. Y a mí lo que me pasa es que siempre pienso distinto. O sea, no pienso con la mayoría nunca. O sea, no sé qué me pasa, pero no logro pensar con la mayoría. Entonces, ni en el coronavirus, ni en el cambio climático, ni en eso, y me parece que lo interesante es desarrollar eso, desarrollar el pensamiento propio. Aunque estés equivocado,
pero desarrollar pensamiento propio y contrastarlo con los demás. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahora con un amigo mío, que además es hermano mío de la vida, que él está, no estamos de acuerdo con el tema del coronavirus, ¿no? Él dice que yo lo minimizo, y yo creo que está todo tan exagerado, que es impresionante, y como existe eso que se llama el confirmation bias, que si Ujú. vos generalmente cuando estás investigando, lo que sea, vos ya tenés la idea en la cabeza, y cuando empezás a investigar, encontrás un montón de datos que van justificando tu idea. Y por eso es importante debatir con alguien que piensa distinto, porque entonces él también tiene su confirmation bias y está encontrando todo lo que da, lo que reafirma sus ideas. Y en esa confrontación con el otro es que vos lográs desarrollarte. Tal cual. Y, por supuesto, respetándonos. Yo creo que él es súper inteligente, me parece interesante y creo que él me respeta a mí. Entonces, sabemos que estamos pensando distinto, lo vemos distinto. Yo creo que esto del coronavirus va a pasar a la Ujú. historia como el mayor fiasco de la humanidad. Y otros creen que va a pasar a la historia como una pandemia grave. Son dos Ujú. cosas totalmente distintas. Pero no es una pandemia grave, creo que es una pandemia, creo que es un problema, pero creo que mucho más grave es el tiranovirus, no el coronavirus, ¿no? El hecho de que nos han metido en prisión domiciliaria a 2.000 millones de personas. Eso me parece un absurdo descomunal y va a tener un impacto enorme. Y hace poco salió un informe que tampoco creo, pero en este caso me sirve a mí, para mi lado, que es de la ONU, que Sí. dice que van a haber 27 millones de muertos de hambre. Yo creo que también exageran, pero en todo caso, 27 millones de muertos de hambre contra 2 millones de muertos de coronavirus. O sea, lo que están provocando es una crisis gigantesca. Y yo no sé si van a ser 27 millones de muertos de hambre, pero sí sé que es una crisis gigantesca. Ujú. Y a mí, yo voy a tomar esto porque yo no estaba de acuerdo con algunas posturas tuyas del coronavirus y te escribí y fuiste súper respetuoso explicándome tus puntos y me llevaste también a una reflexión, que si bien hoy tengo una postura con algunas aristas diferentes, Por siempre te voy a suerte. agradecer por suerte, ¿no? Pero digo, siempre te voy a agradecer el respeto y cómo expresaste tu idea y tengo guardado ese chat porque la verdad que me gustó. Ojalá hubiera más gente que cuando se sienta a conversar con alguien que está de la vereda enfrente puede llegar como a un cierto consenso al menos en el diálogo, ¿no? Vos recién me comentaste cuando empezamos a hablar de cómo te veías y esta anécdota que me contaste de la comunión. Bueno, nombraste a tu mamá, nombraste a tu abuela y justamente te quería preguntar, ¿qué valores sentís que heredaste de tus padres, de tu abuela, de tus mayores y que hoy los llevas como estandarte? Bueno, a mí me educaron una educación bastante prusiana, ¿no? Y, por ejemplo, en casa se decía, el que quiere celeste que le cueste, que eran todas frases eh, así, o sanmartinianas, ¿viste? San Martín decía, serás lo que debas ser o no serás nada, ¿no? Eran frases a veces un poco duras, ¿no? Por suerte después me puse de novio y me casé con mi actual mujer hace 30 y pico de años, y ella es mucho más hedonista. Entonces me introdujo en el hedonismo, que creo que es importante también. Es una mezcla entre la zeta y el kantiano. El kantiano es el tipo que, que permanentemente está trabajando por la humanidad, ¿no? Y de otra manera, pero también tenés que dejar una cuota de disfrutar la vida. O sea, el mundo es maravilloso. Entonces hay que tener algo que, por ejemplo, ahora me estoy tan dedicado al partido y a la política, a estas cosas, que tengo un poco relegado lo otro, pero tengo clarísimo que es necesario y que está buenísimo. O sea, hay que disfrutar la música, de viajar, ¿viste? Las posibilidades que te da hoy el mundo. Entonces, sí, me educaron en trabajar, en ser serio, en una cantidad de valores que yo los admito, pero creo que también hay que combinarlo con lo otro, ¿no? Con saber disfrutar de la vida, de entender, de agradecer a la vida cada mañana, todas las cosas que nos da, todos tenemos para agradecer, ¿viste? O sea, una de las cosas más importantes que hay que tener a la mañana, temprano, cuando te levantás, es empezar a agradecer, darte cuenta que te puedes levantar, esto, lo otro, eso ya te hace meditar. Y después, cosas que fui heredando, no tanto de mi familia, sino por mí mismo, te diría que algo que todo el mundo debería tener por lo menos un poco es el budismo. Ujú. Porque el budismo tiene enseñanzas tan lindas.
de comprender la humanidad, las cosas, el universo. Los tipos hace 2400 años comprendieron que las piedras tenían energía y los metales también, y hoy los físicos cuánticos te dicen que es verdad. O sea, ellos tuvieron la intuición, a través de la meditación, lograban la intuición de entender. Y esto lo ves. Por eso todo es interesante. Y, o los que aman el cine, por ejemplo. El cine es increíble, fascinante. La Guerra de las Galaxias, esa idea de The Force que tienen en la Guerra de las Galaxias, o en el Matrix, el Arquitecto, la verdad es que hay un montón de cosas que te hacen ver que todo tiene que ver con todo, ¿no? Que de alguna manera, no sé, creo que hay mucho para aprender y al mismo tiempo disfrutar en el aprendizaje, ¿no? O sea, una cosa que parece, de las cosas más feas que veo en la educación en Argentina, es que los chicos no disfrutan el pensamiento. Y creo que hay pocas cosas más lindas que disfrutar el pensamiento, un diálogo inteligente. O sea, hay pocas cosas más lindas que escuchar un diálogo inteligente. Una de las cosas más lindas unos programas más divertidos que había cuando yo era chico, se llamaba The Meeting of Minds. Y me lo acuerdo al día de hoy. Era encuentro de mentes. Y te sentaban en la misma mesa Aristóteles con Maquiavelo, con gente de distintas épocas, y por ahí te lo pondrían a Steve Jobs, ¿no? En la misma mesa, todos disfrazados con el teatro inglés, y era filmar el teatro inglés, pero estos personajes con un diálogo increíble, porque cada uno defendía sus tesis, ¿no? Pero realmente como personificándose en Aristóteles uno, con la racionalidad toda impecable, con Maquiavelo, que es el que comprende la política y el arte de hacer las cosas posibles, y por ahí te lo meten a Steve Jobs con su visión del mundo de hoy. Y los diálogos eran de una riqueza intelectual, pero maravillosa. Y a mí me divertía mucho más eso que cualquier otro de los programas que veía, qué sé yo. Tenía amigos míos que les fascinaba Olmedo, ponele. Sí, nada que ver. Nada que ver, y a mí me aburría, me parecía aberrante, bruto. Te diría más, décadas más tarde empecé a apreciar a Olmedo. Estaba bueno Olmedo. Pero en el momento a mí no me divertía, qué sé yo. Mira, yo soy coach ontológico y me acerca mucho lo que me decís, te voy a llevar a dar los talleres conmigo. Recién, recién contaste, nombraste a San Martín y justo te quería preguntar, porque en una nota que hicimos previa nos contaste de tus hijos y demás, y San Martín le dedicó unas máximas a su hija Merceditas. ¿Qué máximas les dejarías vos a tus hijos? Yo les diría, la primera de todas es que tu misión en la vida es ser feliz. Ahora, para ser feliz no significa que hagas todo lo que tenés ganas de hacer en cada minuto. Porque de pronto terminás haciendo cosas que te cometés errores que después son graves. Y que de pronto estás haciendo daño a alguien simplemente porque estás buscando la felicidad inmediata, ¿no? Pero sí creo que la misión es ser feliz. Yo creo que ahí está resumida lo más importante. Y ahora eso sí, tomarte esa misión con seriedad. O sea, meditándola, pensándola. No, tipo de buscarla cada día, vivir así medio tontamente. No, no. Ser feliz. Pero ser feliz es bien difícil. No es sencillo. Es una aventura extraordinaria. Y creo que lo que más me gustaría que tengan es que aprecien que esta aventura de vivir es una aventura que nos han regalado y que hay que agradecerla. Entonces, tenés que agradecer, pero la mejor forma de agradecer es viviéndola bien. Viviéndola bien es viviéndola. O sea, te diría que lo más grave es no vivirla. Lo más grave es tener miedo. Lo más grave es no animarse a cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo. O simplemente dejar que las cosas pasen alrededor tuyo y no ser vos capitán de tu propio barco. O sea, ¿no? Como en el verso dice, I'm captain of my soul. Esa idea de ser captain of your soul, de ser capitán de tu propia alma, eso es clave. Y además yo creo que las personas que logren vivir así, por supuesto, nunca van a tener gobiernos como los que tenemos en Argentina, donde ellos creen, el presidente que te dice, yo los cuido, ¿qué van a hacer ustedes si el Estado no los cuida?
mamá fangulo, ¿viste? Yo no quiero que me cuiden nada. O sea, no, somos adultos, no necesitas que te estén cuidando. ¿Qué sé yo? No sé, habría que pensarlo un poco más, pero por ahí creo que andaría la cosa. Y que amen la Bien. lectura, lean, porque creo que en los libros es fascinante porque tenés la capacidad de sentarte de alguna manera a conversar con Platón, con Aristóteles, con los griegos, con los romanos, con Adriano, con Marguerite Yourcenar, que es una delicia leerlo. Lean a Alicia, por ejemplo, ¿no? En el País de las Maravillas. Hay tantas cosas fascinantes que aprovechen la vida, no pierdan un instante. Bien, gracias. Esto me lo voy a llevar también para mí personal. Nos quedan 10 minutitos. Aquellos que quieran hacer preguntas a Agustín, este es el momento. Hacemos un ping-pong rápido, Agus, como para... Dale, eh, dale, yo te tiro el nombre y una, dos palabritas, ¿sí? dale. Al- Alberto No me gusta Fernández. hablar mal de la gente, pero bueno. No, es tu opinión, es libre. Por ahora podemos hablar libremente. ¿Qué Alberto quiere Fernández. ser? Un veleta. Mauricio Macri. O sea, va para donde le conviene porque lo lleva el viento, ¿no? O sea, él se va por- Ujú. un flan. Un buen tipo, pero un flan. Ginés González García. Paso. El rol del ejército. La defensa. La defensa, el rol del ejército es muy importante, pero hay que tenerlo en cuenta lo que es el ejército moderno. Y eso no son porque es un tema ahí más complicadito, porque el ejército moderno, por ejemplo, tiene un rol con este tipo de temas, que se le puede ser la guerra bacteriológica. Y yo no sé si esto no fue guerra bacteriológica, lo sabremos algún día o no, pero en todo caso hay que estar preparados para eso. Por ejemplo, para poder desplegar un hospital de campaña rápidamente en una ciudad donde necesitas hacerlo. O, por ejemplo, para la guerra cibernética. Entonces tenés que tener Ujú, defensa cibernética. Lo que no hay que tener para mí es un ejército agresivo. Yo necesito tener armas agresivas para invadir otro país, como tiene Estados Unidos. Ese tipo de cosas no las creo. Pero sí creo en las armas defensivas y disuasivas, para disuadir a ujú. otros. Y creo que algún día va a ser muy importante cuando querramos independizar una ciudad, tener nuestro propio ejército, para que no nos invadan. Bien, bien, seguimos, ¿eh? Esto increíble. Cristina Fernández de Kirchner. A mí me da mucha lástima, creo que es una mujer muy corrupta, pero que debe haber sufrido mucho de chica, ¿no? Ella cree en el conflicto, ella dice, la vida es conflicto. Eso Ujú, la resume. Para ella, la vida es conflicto. Ella es hegeliana, te dice. Es tesis contra antítesis. Ella está siempre en conflicto porque debe ser lo que ha vivido de chica, ¿no? Los ujú, padres peleándose, no sé exactamente su biografía, pero debe haber mucho de eso y lamentablemente se nota y no lo logró superar. O sea, necesita un coach ontológico a rajatabla, te diría que necesita 10 años de terapia más que coach ontológico, ¿no? Y lamentablemente no lo hizo hace 30 años atrás. Y ujú, hoy me da lástima, porque debería estar mucho mejor siendo abuela y estando con sus nietos y no estar luchando contra todo lo que le provocó la corrupción, que tiene todavía miles de juicios y que no puede disfrutar un día de la vida, ¿no? ujú. Fuerte, me lo llevo. Seguimos. Idiosincrasia argentina. Bueno, eso es muy difícil porque Borges decía, una vez le preguntaron cómo son los franceses y la respuesta que dijo es, no sé, no los conozco a todos. Ujú, Entonces, no sé si hay algo como la idiosincrasia argentina, hay estereotipos, ujú, pero en los argentinos hay de todo y son maravillosos. O sea, tenemos de todo. Es un mundo, somos 44 millones de personas, puedes encontrar lo que quieras en Argentina. Entonces, ujú, a mí no me gustan los estereotipos. ¿Viste? Cuando uno dice, definís cómo son los franceses y nos reímos y ¿viste? Fuman el cigarrillo así, asá y se quejan de los americanos, y como hacía Robin Williams en un stand-up que era divertidísimo. O sea, uno puede caracterizar a los argentinos y con Alberti decir son holgazanes por naturaleza y no sé, y ponerse a poner un montón de cosas que probablemente encuentres argentinos que son así, ujú, pero encontrás otros que nada que ver. Vos decís, los argentinos son holgazanes por naturaleza y resulta que tenemos un Marcos Galperín, ¿no? Que te hace ujú, Mercado Libre, una empresa que vale 32 mil millones de dólares.
Entonces, si Sí. tenemos gente como Favaloro, y tenemos tipos como Borges, y tenemos un Messi. Ahora, el hecho de tener un Messi, un Borges y un Favaloro y un Marco Galperín no significa que el resto sean iguales, no. También tenés los holgazanes. Entonces, no hay una idiosincrasia argentina. Lo que hay son 44 millones de argentinos y cada uno con su propia idiosincrasia. Yo no me creo en esas cosas colectivistas, ¿no? Ujú. Un miedo personal. Un miedo personal. Qué buena pregunta. El miedo. Pues yo tenía muchos miedos, pero ahora, lo que pasa es que ahora ya he cumplido demasiado, ya tengo unos cuantos años, se ha pasado tanto año bajo. Mi miedo personal te diría que es la salud, básicamente, que tener problemas de salud, pero no solo los míos, sino problemas de salud de la gente que me rodea. Te diría que eso es lo que me preocupa más. Mucho más que cualquier otra cosa es, no sé si me preocupa, pero que me puede llegar a dar miedo, son esos temas de salud. Tal vez porque tuve un hermano que también murió y esas cosas son muy jodidas. Ujú. Un sueño por cumplir. Cambiar a Argentina. Pero no tengo ninguna duda, el sueño es ese, el sueño es, pero no cambiar yo a Argentina, es ser parte del equipo de gente que logre llevar a la Argentina al progreso y definiendo el progreso como la libertad de pensamiento. O sea, liberar a los argentinos, liberarla, que cada uno sea capitán de su propia vida, que se saquen esa idea de la cabeza de que alguien tiene que hacer las cosas por vos, o te tiene que cuidar, o te tiene que proteger, que se saquen eso, que cada uno sea dueño de su vida, que no pretendan sacarle la plata a los demás, sino que cada uno produzca por sí mismo y que tengan confianza en sí mismos. O sea, en cualquier Ujú. persona, aunque hayas nacido en una villa, en cualquier lugar, en el lugar más pobre de la Argentina, tenés un potencial fenomenal. Entonces, lograr eso, lograr que un equipo de gente cambie las ideas de la Argentina, ¿no? Que nos saque esta cosa mediocre, retrógrada, vieja, peronista, ¿viste? O sea, que nos saquen ese... ser parte de eso es mi gran sueño. Bien. Agustín Echevarne. Bueno, creo que todavía tengo bastante para aprender, para mejorar, para hacer cantidad de cosas que quiero hacer. Ojalá logre mejorar mi piano, que lo tengo abandonado. Yo dije en esta cuarentena me voy a dedicar a mejorar el piano y no logré sentarme más que 2 horas en 45 días. O sea, es un desastre. No, tengo que lograr hacerme mis tiempos y mejorar en hacer foco en ese equilibrio entre lo que haces por, digamos, por este gran sueño que es cambiar a Argentina, que también es por interés propio, ¿no? Pero con Ujú. el resto de las cosas, ¿no? Poder disfrutar más de viajar, de, qué sé yo, hacer mil cosas y de aprender música. Ujú. Bien. La última. Argentina. Argentina es un sueño que te hace padecer, es como esas mujeres que te enamoran y después te hacen sufrir. Pero bueno, creo que creo que tiene un futuro interesante. Creo que nos tocó a tu generación, a la mía de otra manera, pero creo que nos tocó esta tarea de rescatarla de las cenizas, ¿no? Es peor que de las cenizas, es rescatarlas de la podredumbre, rescatar a la Argentina de esta cosa mediocre, chabacana, ¿viste? Argentina no era eso. Argentina era la tierra del futuro, era la promesa, era la tierra casi te diría la tierra prometida para muchísima gente, para muchísimos europeos que vinieron acá a cambiar la vida, a cambiar de vida y a mejorar su vida. Y hoy nos estamos expulsando, o sea, al revés, se van de Ujú. Argentina una cantidad de chicos y jóvenes y de viejos, de capitalistas, Ujú. nos están expulsando por los impuestos y por la falta de oportunidades. Bueno, el gran tema es rescatar a Argentina para que toda esa gente vuelva y hacerla potente, ¿no? Es Ujú. una tierra muy linda, vale la pena y con gente maravillosa. Bueno, justo son los últimos segundos. Me quedo con eso de la tierra linda y maravillosa por la cual vamos a estar todos unidos para cambiar. Te súper agradezco esta entrevista. Gracias a todos los que nos acompañaron. Realmente siempre es un placer hablar con vos, Agustín. Ojalá nos puedas volver a acompañar. Me Y encantó. bueno, te Bueno, muchas mando gracias. Un un placer beso y grande. ¿Lo gracias a pasaste todos los bien? que están mirando. Lo pasé muy bien. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias.
Luego nos vamos a quedar seguramente hablando con la gente que nos estuvo acompañando. Pueden ver esto a través del canal Día L-OK. Un beso grande a todos. Chao, un beso grande. Chao.